Fíjense, dentro de nuestro propio cráneo se esconde una especie de mapa del tesoro anatómico, que hasta hace muy poco nadie había sabido leer por completo. Hoy vamos a descifrar esas pistas que podrían cambiar la seguridad de una cirugía para siempre. A ver, ¿qué pasaría si les dijera que la ruta que sigue el nervio óptico de una persona podría decirnos qué tan riesgosa es una de las cirugías más comunes que existen? Bueno, esta no es una pregunta al aire. Es la clave de un avance médico que es, de verdad, fascinante. Ok, para entender por qué esto es tan importante, primero tenemos que meternos de lleno en el procedimiento del que estamos hablando y, claro, los riesgos que implica. Mucha gente sufre de sinusitis crónica, esa que no se va con nada. Cuando los medicamentos ya no funcionan, la solución suele ser la cirugía endoscópica funcional de los senos paranasales, o FES por sus siglas en inglés. Es un procedimiento súper común y por lo general muy efectivo. Pero y aquí es donde la cosa se complica. Los cirujanos están trabajando en un espacio, miren, es diminuto y está rodeado de estructuras vitales. La barrera que los separa del cerebro a veces es más delgada que una cáscara de huevo. Así de delicado es. Y de toda esa zona, hay un punto que es el más vulnerable de todos, la lamela lateral. Pensemos en ella como el eslabón más débil de la cadena. Un error mínimo ahí, y se puede provocar una fuga de líquido del cerebro, o sea, una complicación gravísima. Por eso, es vital saber qué tan frágil es esta barrera en cada persona. Claro, los cirujanos no entran ahí a ciegas, ¿verdad? Para poder moverse en este, digamos, campo minado, usan una especie de mapas anatómicos que sacan antes de la operación. Vamos a ver los dos más importantes. Estos mapas vienen de las tomografías computarizadas, y la idea es darles una visión clara de la anatomía única de cada paciente. Es como estudiar el terreno antes de la batalla, para anticipar cualquier riesgo. Ok, el primer mapa es la clasificación de Keros. La mejor forma de entenderlo es imaginarse un acantilado de hueso. Un Keros tipo 1 es un acantilado bajito, de bajo riesgo. El tipo 2 ya es más profundo, riesgo medio. Pero el tipo 3, ese es un acantilado muy alto, muy peligroso. ¿Por qué? Porque mientras más alto el acantilado, más larga y delgada es esa lamela lateral. O sea, es un indicador de riesgo súper directo. Y luego tenemos el segundo mapa, la clasificación de Delano. Este no se fija en el acantilado, sino en el nervio óptico. Nos dice qué tan expuesto está. En un tipo 1, el nervio va por un lado, bien protegido. Pero a medida que subimos, en un tipo 3 o 4, el nervio se mete de lleno en el área de la cirugía, a veces sin casi nada de hueso que lo cubra. Imagínense el peligro, el riesgo de un daño a la vista se dispara. Y aquí viene lo interesante. Por años, los cirujanos han visto estos dos mapas, el del acantilado y el del nervio, como dos cosas totalmente separadas, dos piezas de un rompecabezas que nadie había intentado unir. Nadie se había hecho la pregunta clave. ¿Y si no fueran piezas separadas? ¿Y si estuvieran conectadas? O sea, ¿será que la trayectoria del nervio nos puede decir algo sobre la altura del acantilado? Bueno, esa es exactamente la pregunta que un nuevo estudio, publicado en diciembre de 2025, se atrevió a hacer por primera vez. Y la respuesta que encontraron, bueno, no fue una pequeña coincidencia, para nada. Fue una conexión tan fuerte, estadísticamente hablando, que es imposible de ignorar. Esto cambia las reglas del juego. Ya no se trata de ver riesgos por separado, sino de entender el panorama completo de la vulnerabilidad de cada paciente. Miren, aquí está la clave de todo. Vean la tabla, la tendencia es clarísima. Conforme aumenta el tipo de Delano, o sea, mientras más se mete el nervio en el seno paranasal, la longitud de ese huesito frágil, la lamela lateral, también aumenta. Pasamos de 5.3 milímetros en el tipo 1, el más seguro, a 6.5 en el tipo 4, el más riesgoso. Es una correlación directa. Y para quienes les gustan los números, el famoso valor P fue de 0.001. ¿Qué significa eso en español? Que es casi imposible que esto sea una simple casualidad. Estamos hablando de una relación anatómica, real, sólida. La ruta del nervio y la fragilidad del hueso están conectadas. Y si una imagen vale más que 1000 palabras, aquí la tenemos. En estas tomografías se ve perfecto. A la izquierda, el caso de bajo riesgo. Vean qué corta es la lamela. Ahora miren a la derecha, el caso de alto riesgo.
Ese acantilado de hueso es visiblemente más alto, más delgado, más vulnerable. Es la prueba visual de los datos que acabamos de ver. Pero esperen, que hay más. El estudio encontró otra cosa. Los pacientes que tenían el nervio más expuesto, el del anayo tipo 4, casi nunca, pero casi nunca, tenían la anatomía de bajo riesgo de Keros. De hecho, 13 cada 4 de ellos caían en la categoría de riesgo medio de Keros. ¿Qué nos dice esto? Que los riesgos no andan solos, se juntan. Crean lo que el estudio llama una vulnerabilidad anatómica compuesta. Ok, muy interesante la ciencia, pero ¿y esto en la práctica qué? ¿Cómo ayuda esto a que una cirugía sea más segura para un paciente? Bueno, aquí es donde todo cobra sentido. Hay una frase en el estudio que lo resume todo. Un factor de riesgo multiplicativo en lugar de aditivo. Piénsenlo así. Si un paciente tiene el nervio expuesto y además el acantilado de hueso alto, el peligro no es 1 más 1, se multiplica. Es esa vulnerabilidad anatómica compuesta la que crea un escenario de riesgo muchísimo más alto. Y claro, esto lo cambia todo a la hora de planificar una cirugía. Antes, se miraba el mapa de Carroll por un lado y el de Delano por otro. Eran problemas separados. Ahora, no. Ahora, los cirujanos pueden superponer estos dos mapas para crear un mapa de peligro en 3D, único para cada persona, e identificar a esos pacientes con esta vulnerabilidad compuesta. Al final, el beneficio es simple pero inmenso. Si se puede predecir mejor el riesgo, se puede hacer una cirugía más segura. Punto. Esto permite que los cirujanos ajusten su plan, que sean mucho más cuidadosos y que usen tecnología avanzada justo en los casos que de verdad lo necesitan. Se trata de prevenir consecuencias que pueden ser devastadoras. Todo esto nos deja pensando, ¿no? Esta conexión anatómica estuvo ahí, a la vista de todos por décadas, y nos hace preguntarnos cuántas otras pistas como esta estarán escondidas en nuestro propio cuerpo, esperando a que alguien haga la pregunta correcta para, de nuevo, transformar la medicina como la conocemos.